Análisis sobre Cars 2. En 1 o 2 semanas más. En 1 o 2 semanas. Vaya. Creo que se me pasaron las 1 o 2 semanas. Creo que debería volver. Hola a todos, jeje. Estamos de nuevo con otro video para el canal. Sé que estuve desaparecido, estaba, ocupado. Pero bueno, sé que en el anterior video prometí hablar de las siguientes escenas eliminadas de Cars 2, pero decidí cambiar de tema repentinamente. ¿Por qué? Porque este tema me pareció más interesante. Sin más bla bla, vamos al grano y a hablar de las escenas eliminadas, que casi nadie habla de la franquicia de Cars. Para comenzar con los materiales conocidos y eliminados de Cars tenemos varios casos interesantes, pero voy a empezar con uno que casi todos mencionan pero que cambia por completo la forma en la que vemos la película hoy. Antes de que existiera Cars como la conocemos actualmente, el proyecto tenía un nombre muy diferente, se llamaba The Yellow Car, o en español El Auto Amarillo, y esta producción comenzó alrededor del año 1996, justo después del enorme impacto que tuvo Toy Story, película que revolucionó la animación y convirtió a Pixar en un estudio con libertad creativa para experimentar nuevas ideas. En ese contexto surgió un concepto bastante distinto al que terminó llegando a los cines en 2006. Un guionista llamado Jorge Kluben escribió un borrador cuya historia giraba en torno a un auto eléctrico amarillo que vivía en un mundo completamente dominado por autos a gasolina, lo que ya de por sí marcaba una diferencia enorme con el enfoque que luego tendría la franquicia. Este auto no era veloz, no era potente, no encajaba con los estándares del resto y precisamente por eso era rechazado y subestimado, viviendo constantemente a la sombra de vehículos más rápidos y ruidosos que representaban el éxito dentro de esa sociedad. La esencia de la historia no estaba centrada en la competición como tal, sino en el conflicto interno de ser diferente en un entorno que no acepta lo distinto. A lo largo de la trama, el auto debía demostrar que su valor no dependía de cumplir con las expectativas tradicionales, sino de encontrar su propio propósito, dejando un mensaje bastante adelantado para su época, si consideramos que en los años 90 los autos eléctricos ni siquiera eran populares ni vistos como el futuro de la industria. Era una idea con un trasfondo social fuerte, más reflexivo y menos enfocado en la velocidad o el espectáculo. Sin embargo, el proyecto fue cancelado y nunca llegó a desarrollarse por completo, aunque eso no significa que sus ideas se hayan perdido. Muchos conceptos narrativos, como el conflicto de identidad, el choque entre tradición y cambio y la necesidad de demostrar el propio valor, terminaron influyendo indirectamente en lo que años más tarde se convertiría en Cars, aunque con un enfoque diferente y mucho más orientado al automovilismo y al crecimiento personal a través de la humildad. Pero este no es el único dato curioso relacionado con el material eliminado. En el tráiler del año 2005, se puede ver a Rayo McQueen con un diseño bastante distinto al que conocimos en la versión final. En ese avance su estilo era más parecido al de un coche NASCAR clásico y llevaba el número 57, algo que no fue casualidad, ya que se trataba de un pequeño homenaje al año de nacimiento de John Lasseter, una de las figuras más importantes dentro de Pixar, y uno de los principales responsables del desarrollo creativo del estudio durante esos años. Con el tiempo ese detalle fue modificado y el número cambió al icónico 95 que conocemos hoy, haciendo referencia al año de estreno de Toy Story, pero ese primer diseño demuestra que incluso en etapas avanzadas de producción la película seguía evolucionando y ajustando elementos clave de su identidad visual. Estos pequeños cambios pueden parecer insignificantes, pero revelan cuánto puede transformarse una película desde sus primeras ideas hasta su versión definitiva. Y lo más interesante es que cuanto más se investiga el material eliminado y los conceptos descartados de Cars, más evidente se vuelve que la película que vimos en 2006 pudo haber sido completamente diferente, con otro protagonista, otro mensaje principal y quizá incluso un tono más serio y reflexivo. Lo que comenzó como la historia de un auto eléctrico marginado, terminó convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas de Pixar, demostrando que incluso los proyectos cancelados pueden sembrar la base de algo mucho más grande.
Y para terminar con las escenas eliminadas más conocidas, tengo dos que en realidad funcionan como una sola historia dividida en dos partes, tituladas Better Than a New Paint, que significa mejor que una pintura nueva, y Storm's Over, que se puede traducir como La tormenta ha terminado. Ambas están completamente conectadas y plantean un final alternativo bastante distinto al que vimos en Cars 3. En Better Than a New Paint, la escena comienza después de que Rayo McQueen logra finalmente superar sus entrenamientos previos a la gran carrera de Florida. Luego de tanto esfuerzo y de adaptarse a nuevos métodos de entrenamiento, consigue mejorar su rendimiento y decide ir directamente a buscar a Sterling, convencido de que ya está listo para volver a competir al más alto nivel. Rayo llega a un hangar buscando respuestas, pero al principio no encuentra a nadie, lo que genera un pequeño momento de tensión, hasta que finalmente aparece Sterling. Es en ese momento cuando ocurre uno de los giros más impactantes de esta versión alternativa. Sterling le comunica a McQueen que no le permitirá correr, ya que considera que el verdadero potencial está en Cruz Ramírez. Según él, el futuro de la marca depende de ella y no de un veterano que ya pasó su mejor momento. La decisión es tajante, y para dejarlo claro le retira su icónico número 95 para entregárselo a Cruz. Este detalle es simbólico y fuerte, porque el 95 no es solo un número, representa toda la identidad de Rayo desde sus inicios. Cruz, por su parte, no quiere competir. Ella no se siente preparada ni lista para asumir esa responsabilidad, pero McQueen, en un acto de madurez y crecimiento personal, la convence de que lo intente, de que aproveche la oportunidad que él alguna vez tuvo. Este momento refuerza el cambio del personaje, mostrando que ya no piensa únicamente en sí mismo. Cuando todo parece terminado y Rayo está a punto de irse, aparece Tex Dinoco con una propuesta inesperada: correr para Dinoco. 10 años después de haber soñado con ese patrocinio en la primera película, su sueño finalmente podría hacerse realidad. Es un cierre circular para su historia, porque aquello que perdió al final de la primera carrera ahora vuelve como una segunda oportunidad. McQueen acepta la propuesta y además toma una decisión simbólica muy poderosa: pintarse al estilo de su mentor Doc Hudson y usar el número 51, el mismo que llevaba el legendario Hudson Hornet. Este cambio no solo representa respeto, sino también la aceptación de su legado y su evolución como corredor. Y ahí es donde termina Better Than a New Paint, pero la historia continúa en Storm's Over, que da un gran salto en el tiempo hasta la última vuelta de la carrera final. Aquí vemos a McQueen nuevamente en la pista, enfrentándose directamente a Jackson Stone. En esta versión alternativa no es Cruz quien protagoniza el cierre, sino el propio Rayo. Durante la última vuelta, McQueen comienza a provocar a Storm con un poco de trash talking, intentando desestabilizarlo mentalmente, algo que probablemente sería un consejo aprendido de Cruz y de su experiencia con la nueva generación. Storm, confiado y arrogante, cae en el juego, pierde concentración y comete un error clave. Es entonces cuando Rayo aprovecha la oportunidad, lo rebasa en el momento justo y termina ganando la carrera. Esta victoria habría significado un final mucho más tradicional y heroico para el personaje, cerrando su arco con una última gran hazaña en la pista en lugar de pasarle completamente el protagonismo a la siguiente generación. Este final alternativo cambia bastante el mensaje de la película, ya que en lugar de enfocarse totalmente en el relevo generacional, mantiene a McQueen como el héroe definitivo hasta el último segundo. Y aunque nunca llegó a la versión final, estas escenas muestran que el desenlace de Cars 3 pudo haber sido muy diferente a lo que vimos en cines. Ahora pasamos a las escenas menos conocidas. Y comenzamos con una llamada Escaping from Los Ángeles, también conocida como Cop Chase, que significa persecución policial. Esta escena sí está relacionada con material descartado temprano de la película y en resumen mostraba a Rayo McQueen y Cruz escapando de la policía en Los Ángeles, en una secuencia mucho más caótica y urbana de lo que vimos en la versión final. Aquí se las dejaré.
Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Una versión alternativa que cambia por completo el tono de la película y la convierte en algo mucho más oscuro de lo que vimos en el cine. La secuencia comienza mostrando a Rayo McQueen, pero algo es extraño desde el primer segundo, porque no es rojo, no tiene el 95 y tampoco su diseño característico, sino que es un pequeño auto azul común y sencillo. Rápidamente entendemos que no es un simple cambio de pintura, McQueen está en otro cuerpo, específicamente en el cuerpo de un auto llamado Gerald. Confundido y desesperado por entender qué ocurrió, llega hasta la casa de Gerald buscando respuestas. El ambiente es tranquilo, casi normal, lo que contrasta con la gravedad de la situación. Al entrar se encuentra con la abuela de Gerald, quien por suerte no nota nada extraño y lo trata como si realmente fuera su nieto. Pero lo inquietante no es eso, sino lo que está ocurriendo en la televisión del living. En la pantalla aparece Rayo McQueen. Pero no es el verdadero. Es Gerald ocupando su cuerpo original, hablando con seguridad frente a las cámaras, tomando decisiones públicas y actuando como si toda esa vida siempre le hubiera pertenecido. En ese momento se revela la magnitud del plan. Gerald no solo intercambió cuerpos, decidió retirarse en nombre de McQueen y hasta pedirle matrimonio a Sally, alterando completamente su futuro y su legado. Visto en décadas. Ayer usted confirmó su retiro. ¿Por qué? Solo míralo. Es una pena, ¿sabes? Talentoso, Sí, me gustaría seguir corriendo, exitoso. pero al mismo tiempo necesito nuevas Ese Rayo responsabilidades McQueen y algunas realmente nuevas me alborota los pasiones. pistones. ¿Algo que tengas que decirle a tu prometida? ¿Contigo? ¿Qué dices? ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Gran respuesta de la señorita Sally. ¿Por qué no? Desesperado, el verdadero Rayo baja al sótano de la casa. El lugar es oscuro, cerrado y lleno de objetos personales. Allí encuentra fotos suyas, fotos con Sally, con Mate e incluso imágenes donde aparecen él y Gerald juntos, como si todo hubiera sido planeado desde hace tiempo. La sensación es incómoda, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera sin poder recuperarla. En medio de la tensión se da a entender que McQueen estaba inconsciente antes de llegar allí, probablemente desmayado tras el intercambio, lo que refuerza la idea de que todo fue ejecutado mientras él no podía defenderse. La situación empeora cuando llega a la policía junto a una versión beta de Cruz Ramírez, cuando el personaje aún era masculino en etapas tempranas de producción. McQueen intenta explicar que él es el verdadero, que está atrapado en el cuerpo de Gerald, pero su versión suena absurda desde la perspectiva de los demás. Antes de que la policía pueda investigar a fondo, se produce un incendio en el sótano. El fuego comienza a consumir el lugar y toda la evidencia del intercambio empieza a arder. Fotos, documentos y pruebas desaparecen en cuestión de segundos. En el caos del incendio todos creen que McQueen murió dentro del sótano, atrapado entre las llamas, mientras en realidad logra escapar por un agujero oculto, desapareciendo sin que nadie lo note. La escena termina con el mundo creyendo que Rayo McQueen murió en el incendio, mientras Gerald continúa viviendo su vida con total normalidad. Es un cierre oscuro, sin justicia inmediata y con una sensación de reemplazo total que convierte la historia en un thriller psicológico más que en una película familiar. Esta secuencia nunca llegó a la versión final y fue eliminada en etapas tempranas del desarrollo de la película, probablemente porque el tono era demasiado sombrío y se alejaba por completo del mensaje principal que finalmente tuvo Cars 3. Pero si se hubiera mantenido, estaríamos hablando de una de las tramas más inquietantes en la historia de Cars. Bueno gente, ¿qué les pareció el video? ¿Qué piensan sobre estas escenas? Déjenme su opinión en la caja de comentarios, que con gusto los voy a leer y les daré un corazón. Si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para seguir haciendo videos. Ahí se me olvidaba, al día de la salida de este video, en 6 días entraré a clases y estaré aún más inactivo, pero les traeré más contenido cada vez que pueda. Y bueno, nos vemos en un próximo video.